Grandes amigos. Carlos, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes a todos. Gusto. Javier, Oscar, ¿cómo Mar del estás? Plata presente. Juan Buenas Cruz. tardes, ¿cómo les va? Hola Luis. Bueno, una alegría, se van sumando. Ahí Ricardo me está pidiendo Claudio Viale. Ah, ya estás, Claudio. Bien, perfecto. Marcela Marino está pidiendo entrar. Deben estar en la cola. Están entrando todos. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos a este programa de análisis de la ley de bases desde el derecho administrativo que hemos organizado desde la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires y que se encuentra en este momento en su cuarta etapa. Vamos a inaugurar hoy el cuarto módulo. Ya tuvimos 3 módulos muy exitosos. Hemos analizado las reformas a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Hemos analizado el régimen de reforma del Estado y la delegación legislativa que contiene la ley bases. Y en el último encuentro hemos hablado junto con Juan sobre la reforma al contrato de concesión de obra pública. Y hoy nos toca un tema que es apasionante, es un tema típico de fomento, o como diría nuestro amigo de la Riva, Javier, de ayudas públicas, que es el famoso RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es un régimen para ciertos sectores con un límite cuantitativo, pero que genera un cambio absoluto en la ecuación económica financiera de estos proyectos y que está orientado a atraer a Argentina estas grandes inversiones. En esta oportunidad, quienes expondrán sobre el RIGI, ya ven que yo le digo RIGI y no RIGI, una discusión que hemos tenido con mi padre y con Perrino, pero ya todos le decimos RIGI, expondrán el profesor Oscar Aguilar Valdés, miembro de la Comisión de Derecho Administrativo de nuestro colegio, gran administrativista, colega, amigo, socio del estudio Becar Varela. Oscar es profesor protitular de Derecho Administrativo de la UCA, profesor de Derecho Administrativo en diversas maestrías y posgrados, tanto en el país como en el extranjero. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, expresidente de nuestra Comisión de Derecho Administrativo, socio, como les dije, del reconocido estudio jurídico Becar Varela, socio a cargo del Departamento de Derecho Administrativo. Aquí hay otros también integrantes presentes, miembros de la comisión, como es el caso de nuestro querido amigo, el doctor Estupenén. También expondrá en esta oportunidad Juan Cruz Azarri, actual director del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, colega, amigo, tiene mucho escrito, Juan Cruz, tiene muchas especialidades. Y bueno, es un placer, la verdad, que tener a ambos colegas. Juan Cruz es socio de otro reconocido estudio jurídico, el Estudio Jurídico Martínez de Oz, con lo cual es un placer. Como presidente de la Comisión de Derecho Administrativo, les doy la bienvenida a Oscar y Juan Cruz y a todos ustedes también presentes y comentarles que hemos decidido cambiar el formato en esta oportunidad por pedido de los expositores y lo que haremos es realizaremos un formato socrático con preguntas y ellos irán contestando. Pero antes de pasar a las preguntas que moderaré, el doctor Azarri hará primero una referencia general al régimen de incentivo de las grandes inversiones y luego
formularé las preguntas pertinentes para que ellos puedan ir contestándolas y así revisar y analizar la totalidad del régimen, por supuesto desde el derecho administrativo vinculado a los aspectos regulatorios, por cierto, no menores. Así que muchas gracias a todos, damos inicio a este cuarto módulo. Juan Cruz, te doy la palabra. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias al colegio y muchas gracias a Oscar por invitarme también a participar con él. Un poco la idea de esta primera parte es ponernos a todos en la misma página y tener todos más o menos en claro qué es este RIGI, como decía Ezequiel recién, lo que considero el mejor programa de fomento de inversiones para la Argentina que pudo haberse hecho en los últimos años, que tiene por objeto principalísimo bajar de alguna manera el riesgo propio que tiene Argentina por su track record en las últimas décadas y de este modo poder hacer viable grandes inversiones que son muy necesarias para distintos sectores, ¿no? Y en esa línea, el Congreso, al aprobar el capítulo respectivo del RIGI en la ley Ómnibus, estableció que los sectores que iban a poder adherir al RIGI, proyectos de los sectores que iban a poder adherir a este régimen de incentivo, serán los proyectos foroindustriales, de turismo, oil and gas, energía, infraestructura y también minería y tecnología y siderurgia. Esos sectores son los únicos que van a poder adherir a este régimen. Ahora, lo van a tener que hacer en los próximos 2 años. Desde la sanción de la ley comenzó a correr un plazo de 2 años que puede ser extendido por 1 año más por el presidente de la Nación, pero en principio en 2 años los proyectos tienen que estar presentados a los fines de adherir a este régimen. La ley establece una serie de requisitos, ¿no? Como es un régimen de fomento muy relevante, establece como primer requisito que la persona jurídica que desarrolle quien desarrolle este proyecto tiene que ser una persona jurídica de propósito único, un vehículo de propósito único, dice la ley. ¿Esto para qué? Porque hay varios beneficios fiscales que la idea es que se acumulen en ese SPV y no que pueda trasladarse ese beneficio a otras actividades. Con lo cual vamos a tener una sociedad, ya sea sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, una sucursal especial, que es una figura nueva que crea esta ley, o incluso un joint venture que tenga como propósito específico el desarrollo de este proyecto. Tienen que tratarse de proyectos nuevos o de ampliación de proyectos existentes, pero el régimen se le va a aplicar solamente a la ampliación, con lo cual está apuntado a inversiones nuevas que tienen que desarrollarse. Esas inversiones tienen que tener como mínimo un piso de inversión de $200 millones como línea mínima. El Poder Ejecutivo puede elevar a través de la reglamentación ese monto hasta 900, de hecho lo hizo al reglamentar el régimen con la actividad minera llevándolo a 600 millones al mínimo. Y en el caso de los proyectos estratégicos de inversión a largo plazo, que es un subtipo de proyectos que prevé la ley, en esos casos la inversión va a tener que ser de 1.000 millones. ¿Por qué? Porque ese tipo de proyectos van a tener una serie de beneficios acelerados en el tiempo. Van a empezar a gozar de algunos de los beneficios antes que un proyecto RIGI normal, ¿no? Entonces, esos 200 millones, ese mínimo de inversión, la ley exige que se haga en los primeros 2 años, se tiene que invertir al menos el 40% de ese mínimo. Una suma muy, muy relevante, lo que muestra el interés el interés de que las inversiones se hagan en el corto, o se empiecen a hacer en el corto plazo y empiecen a ingresar divisas a la Argentina o fondos a la Argentina para desarrollar estas inversiones. Ahora, lo que es muy importante es que son inversiones de largo plazo y la ley califica como inversión de largo plazo solamente aquellas inversiones en las cuales no se pueda recuperar más del 30% en los primeros 3 años, con lo cual no cualquier proyecto va a poder entrar. Está apuntando siempre a proyectos de largo plazo que tengan el recupero en el largo plazo y no que sean en el corto plazo. El producto de esto, como nota de color, es que la administración decidió dejar afuera, a mi criterio equivocadamente, pero decidió dejar afuera los proyectos de upstream.
en petróleo y gas, salvo en lo que sea materia de gas para exportación en proyectos de LNG. Ahora, por otro lado, va a haber que hacer una presentación para la admisión de estos proyectos que van a tener que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales van a tener que, además de la información de la sociedad que va a desarrollar, dónde va a ser el proyecto, etcétera, etcétera, también va a tener que presentar una propuesta de desarrollo de proveedores locales, sin establecer una obligación de que haya proveedores locales. Hay un way out en la norma que nos permite salir, que permite a los proyectos contratar proveedores extranjeros directamente cuando por calidad, cantidad o volumen de contratación los proveedores locales no puedan abastecerlo, y esto puede llegar a ocurrir en varias oportunidades. Y además va a tener que haber un informe, esa presentación va a tener que incluir un informe en el cual haga un punto, porque después vamos a hablar con Oscar de esto, pero un informe que tiene que explicar cómo ese proyecto no distorsiona el mercado relevante en el que va a operar. Y esto es muy relevante por temas que vamos a ver en un ratito. Por otro lado, la aprobación va a ser realizada por la autoridad de aplicación, que esa aprobación es también muy importante, porque va a significar el ingreso al régimen y va a significar que desde ese momento el proyecto va a gozar de todos los beneficios del RIGI, y esos beneficios son, no voy a ahondar mucho en esos, pero son beneficios impositivos. Por ejemplo, uno es una alícuota del 25% del impuesto a las ganancias, amortización acelerada, la posibilidad de utilizar los quebrantos más allá de 5 años, trasladándolos a un tercero, e incluso ajustarlos por inflación, algo muy interesante para la economía argentina. Va a haber beneficios cambiarios, un régimen cambiario, estabilidad cambiaria, estabilidad fiscal, estabilidad regulatoria. Van a gozar estos proyectos de cero impuesto a la importación y a la exportación. Van a poder disponer libremente de sus divisas a partir del tercero y cuarto año en un 100%. Los años anteriores van a ir en porcentajes increciendo, primero un 20, después un 40 y después el 100, pero dependiendo si es un proyecto estratégico o no, va a empezar a gozarlo antes o después. Esto es en el año 2 o en el año 3. Eso es muy relevante a los fines del financiamiento y obviamente del desarrollo de proyectos de grandes infraestructuras, donde el flujo de fondos garantiza el pago de esos financiamientos. Por otro lado, también es muy importante en este régimen que el plazo de estabilidad y de los beneficios va a ser por 30 años. Y en cuanto a la estabilidad, que es un régimen bastante parecido al que ya conocemos en el régimen minero de incentivo del desarrollo de los proyectos mineros, la estabilidad fiscal, tributaria y reglamentaria que otorga la ley es una estabilidad cuya foto se va a sacar no con la aprobación, sino con el momento de la presentación del proyecto ante la autoridad de aplicación. Que esto no es menor, porque pueden pasar cosas, como dicen algunos, entre la presentación y la aprobación. Entonces, la idea que tuvo el legislador es asegurarle a quien presenta el proyecto que la foto que él tiene en miras en el día que lo presenta es la foto que se le va a respetar. Solamente puede cambiar eso si la autoridad de aplicación le requiere mayor información porque falta en la presentación, y en ese caso la foto va a ser la del día en que cumpla con el acompañamiento de esa información. Entonces, la estabilidad fiscal, cambiaria y tributaria, vamos a ver qué significa esto durante la charla con Oscar, pero la estabilidad va a estar dada durante 30 años desde la aprobación, pero con la foto del momento de la presentación del proyecto. Ahora, es muy interesante también en lo que hace al RIGI en cuestiones tributarias, por ejemplo, cómo el legislador aprendió de todas las medidas que en los últimos 20 años las administraciones fueron poniendo al desarrollo de los negocios, y en definitiva la ley en muchos casos parece un compendio,
para evitar que esos impedimentos y esas obstrucciones al desarrollo de este tipo de negocios ocurran en el futuro, impidiendo, por ejemplo, poner cupos, asegurando la utilización de infraestructura que sea necesaria para el desarrollo del proyecto y la imposibilidad de redireccionar esa utilización de infraestructura o lo producido por el proyecto, la autorización expresa de exportar la posibilidad de exportar todo lo que ese proyecto genere y la imposibilidad de futuras administraciones de obligar a abastecer el mercado interno con esa producción, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con el redireccionamiento del gas y de esa manera la violación de los contratos de exportación de gas. Es muy interesante cómo el legislador fue haciendo, de alguna manera, cherry picking respecto a los problemas que fuimos viendo todos los que nos tocó trabajar desde el 2002 a esta parte, que fueron ocurriendo en las distintas administraciones y cómo se fue avanzando en el caso de muchas de los sectores que incluyen estas áreas. Entonces, la idea de esto, no voy a profundizar mucho más, pero la idea es que todos sepamos de qué estamos hablando. Este régimen de fomento, que creo yo que es muy positivo, a pesar de alguna crítica que se pueda hacer para mejorarlo, es un régimen que sin duda va a permitir, y está permitiendo, hay varios proyectos conocidos por todos, que va a permitir que Argentina pueda desarrollar en un corto plazo proyectos que de otra manera requerirían mucho más tiempo para su desarrollo producto de la coyuntura argentina actual. Entonces, es una medida claramente dirigida a bajar el riesgo de la Argentina. Es un régimen que prevé la solución de controversias, una cosa que no me quería olvidar, la solución de controversias a través de un régimen de arbitraje internacional. La ley expresamente dice que quien presenta el proyecto podrá solicitar allí la resolución de las disputas que surjan a través de arbitrajes ante la Corte Permanente de Arbitraje, ante la Cámara de Comercio Internacional o incluso ante el CIADI, y en este último caso declara la ley que cualquier inversión realizada bajo el RIGI será considerada una inversión protegida en los términos de los tratados bilaterales. Esto es muy importante porque la Argentina, en varios arbitrajes internacionales que ocurrieron en el pasado, como primera defensa dijo, esto no es una inversión protegida. Vamos a ver después por qué esto es importante, pero el legislador aprendió muy bien, a mi criterio, las cosas que tenía que poner para levantar la mano y decir, bueno, no puede ocurrir nada de lo que ocurrió en los últimos 20 años. Mi evaluación del proyecto de este régimen es muy positiva, me parece que es muy bueno, pero bueno, habiendo dado un pantallazo de qué es el RIGI y que todos estemos en la misma página, Ezequiel, si querés Muy bien. arrancar. Muchas gracias, Juan Cruz. Comenzaremos con las preguntas para ambos. La primera es la siguiente. ¿Cuál es el fundamento constitucional del RIGI y cuáles son las implicancias prácticas que se derivan de ese encuadramiento constitucional? Oscar. Estás muteado, Oscar. Ahora, ahí Muy está. bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo esta jornada, digamos, sobre este régimen que, como bien lo han señalado Ezequiel y Juan Cruz, es tan importante para poder generar condiciones de inversión y de desarrollo para nuestro país, ¿no? Y así que bueno, como miembro de la Comisión de Derecho Administrativo, muchas gracias Ezequiel, y un gusto también compartir con esta palestra con mi querido Juan Cruz. Bueno, parecería obvio, ¿no? Pero es claro que el encuadramiento constitucional del RIGI, así lo dice la propia ley, ¿no? En su artículo 165, esto se encuadra en la cláusula del fomento, ¿no? Del artículo 75, inciso
inciso 18, ¿no? de nuestra Constitución, el viejo 67, inciso 16. Y esto es importante tener presente que esta es una norma, esto es una norma que hunde sus raíces en nuestra propia historia constitucional. Esto es una norma de raigambre exclusivamente alberdiana. Esto no estaba en los proyectos constitucionales anteriores, por lo menos no lo estaba con la claridad y dedicación que tiene el texto del actual 75-18. Algo había en la Constitución chilena en 1826, donde se cree que por ahí Alberdi puede haberse influido, pero la verdad que esto revela el pensamiento de Alberdi, ¿no? Y acá tal vez una nota al pie, ¿no? No hay un único Alberdi, ¿no? Hay muchos Alberdi, no es lo mismo el Alberdi fragmento preliminar de estudio del derecho, no es el mismo Alberdi el de las bases, no es el mismo Alberdi que el de 2 años después o 3 años después con el sistema económico rentístico, después con el crimen de la guerra, o finalmente el de la década del 80. Alberdi fue un hombre claramente imbuido por las coyunturas de su tiempo, una persona que, como sabemos, vivió más tiempo afuera que adentro en la Argentina, pero sí tenía un proyecto de desarrollo, ¿no? Sí, Alberdi y el Alberdi sobre todo de las bases no es un Alberdi libertario, es un Alberdi más liberal conservador, liberal desarrollista, donde él confiaba que el rol del Estado era el fomento de la inversión que se necesitaba para, como lo decía el mismo Alberdi, y después hay un historiador famoso que la hizo muy conocida, ¿no? Es decir, la idea de transformar, de crear una nación en medio del desierto argentino, ¿no? Toda la idea del fomento fue lo que permitió a la Argentina crecer, desarrollar su infraestructura y en última instancia consolidar el Estado Nacional, ¿no? Pensemos los ferrocarriles, los puertos y demás. Todo eso se hacía con la cláusula del progreso, y cuando uno analiza en la historia las primeras leyes, autorizaciones de ferrocarriles, puertos y demás, claramente todos se vestían de Alberdi, ¿no? En el sentido, inclusive hasta Sarmiento, que era un adversario, para fomentar la necesidad de fomentar esas inversiones a través de estas recompensas de estímulo o privilegios que contempla el 75 inciso 18. Y bueno, y hoy, más de 150 años después, la situación es más o menos análoga a lo que ocurría en 1852, ¿no? Alberdi le envía en la segunda mitad de 1852 a su amigo Juan María Gutiérrez, que era uno de los padres de la Constitución en la comisión de redacción, la segunda edición de las bases, donde está su proyecto de Constitución, y de allí es de donde sale esta cláusula. Y esta cláusula, como bien esta idea del fomento, como bien lo señalaba recién Juan Cruz, ¿no? Es muy relevante si tenemos en cuenta que se trata de proyectos de larga maduración, es decir, donde hay además que hundir capital, y hacerlo sobre todo en los primeros 2 o 3 años, ¿no? Entonces, eso no cualquiera está dispuesto a hacerlo, y sobre todo con las condiciones macroeconómicas que tiene hoy nuestro país. Entonces, bueno, este sistema trata de fomentar esa inversión, tratando de aislar los riesgos, pues vamos a ver que principales que han signado los últimos 20, 25 años en materia de inversión en la Argentina. Hay que tener presente una cosa que me parece que es relevante, y es que todo régimen de fomento económico es una excepción al régimen de igualdad ante las cargas públicas. Es decir, muchas de las críticas que a veces uno escucha sobre el sistema, que tal sector quedó afuera, tal adentro y más, bueno, en algún momento hay que cortar. Hay que, Juan Cruz lo dijo muy bien con el tema del lastring petrolero, ¿no? Es decir, proyectos que tienen un repago mucho más anticipado que de largo plazo, o inversiones que igual se estaban previendo hacer con o sin RIGI. Entonces esas inversiones quedan afuera, pero siempre es una excepción al régimen de igualdad ante las cargas públicas. Entonces, eso, digamos, lo relevante, vamos a ver, es que esto sea
sea razonable, ¿no? Es decir, que haya una adecuación de las medidas de fomento al fin perseguido, que no es más que el desarrollo, que a su vez sea estas medidas el medio necesario para perseguir el fin buscado, y esto la ley lo dice bien claro en el artículo 166, inciso F, ¿no? Es decir, se apunta a generar ciertas condiciones sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse. Es decir, hay un juicio sobre la necesidad de la medida por parte del legislador. Y finalmente que sea proporcional en sentido estricto, es decir, que los beneficios no superen a los costos que obviamente tiene para toda la sociedad adoptar estas medidas. Pero creo yo que por más que la ley limita al 75-18, si nosotros vemos, y Juan Cruz nuevamente hizo referencia, si nosotros vemos las incorporaciones que se hicieron en el Senado, donde se pone como objetivos prioritarios del RIGI también el desarrollo económico, la generación de empleo, el desarrollo de la cadena de producción local, con todo el tema del pago, digamos, de incorporar los proveedores locales en las condiciones que Juan Cruz bien señalaba, vemos que no está anclado exclusivamente en el fomento desde el punto de vista, digamos, de la oferta. También claramente esto se compensa con un fomento desde el punto de vista de la demanda, ¿no? El 75-19, que viene de esa forma a equilibrar y hace del RIGI que sea más que un simple o un puro instrumento para generar exclusivamente inversión nacional o extranjera en estos sectores, sino que es un instrumento para el desarrollo general de la nación, es un instrumento de desarrollo económico. Un plan de desarrollo económico. Y esto me parece que es muy importante también tenerlo presente. Podrá gustarnos o no, pero el punto es si el régimen respeta las pautas constitucionales, ¿no? Y bueno, un poco desde este punto de vista, en su conjunto creo que sí, más allá que pueda haber, como señalaba bien Juan Cruz, algunas críticas sobre algunas normas puntuales. ¿Qué implicancias prácticas? Preguntaba Ezequiel. Bueno, me parece que hay 3 o 4 que me parece que son importantes, ¿no? En primer lugar, que las inversiones y los proyectos amparados por el régimen son de interés nacional y, por lo tanto, como se dice, benefician a la nación toda. Esto significa que es una regulación netamente federal que, en cuanto tal, no necesita la adhesión provincial para que tenga plena vigencia en el país. Sí se necesitaría para incluir, por ejemplo, en este sistema nuevos impuestos provinciales u otros beneficios locales dentro del régimen. Aquí también sería útil para materias como son las materias ambientales o los recursos naturales. Pero es un régimen federal. Esto me parece que es importante que lo tengamos presente. Es un régimen federal. Esto implica entonces que resulta a mi juicio aplicable la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Que en caso de conflicto con normas o actos locales va a prevalecer siempre el régimen federal, artículo 31, ¿no? Y recordemos, ¿no? Ya del señero caso Ferrocarril Central Argentino con Santa Fe, 1897, que la Corte ha considerado que es lícito constitucionalmente que una ley nacional de fomento exime inclusive de impuestos locales a proyectos que son nacionales. Hay que tener presente, porque esto es algo que a veces se olvida, y es que nuestra Constitución, que no es confederal, sino federal, pone en cabeza de los gobernadores que estos son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Artículo 128. Por lo que, adhieran o no las provincias, están obligados las administraciones provinciales a garantizar el cumplimiento del régimen federal. Esto me parece que es un punto que a los efectos del desarrollo de estos proyectos, sobre todo porque son proyectos, muchos de estos sectores que están localizados necesariamente en territorio provincial, esta norma hay que tenerla presente porque puede ayudar a poder entender y aplicar este sistema. Y finalmente, y con esto culmino, la otra implicancia práctica es que en la interpretación sobre el alcance de los beneficios y garantías que da el sistema, especialmente en la materia tributaria, aduanera, cambiaria, la interpretación que se haga en caso de duda sobre cuál es el alcance de estas garantías y de estos beneficios no debe ser
la restrictiva, que eso es lo que se hace con las excepciones fiscales, sino que tiene que ser hecha, como lo ha dicho la Corte, en beneficio del fin de fomento perseguido. Como anticipé, esta es la doctrina que la Corte ha sentado desde el caso 1986, Madoni y Moretti, y que lo ha repetido esta Corte actual, por ejemplo, el 10 de octubre de 2023, en el caso Estado Nacional con Tucumán, provincia de sobre acción de lesividad, y también que ha sido de recibo por la jurisprudencia de Nación del Tesoro. Es decir, una cosa es pretender extender los sectores amparados por el RIGI, que eso, como lo dice la reglamentación, sí es de interpretación restrictiva. Pero una vez determinado que determinado proyecto entra dentro de estos sectores o subsectores amparados, cuando haya que analizar la extensión del régimen, no necesariamente esa extensión, esa interpretación va a tener que ser restrictiva, sino que tiene que ser finalista, hecha en base a la finalidad de promoción, y esto me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo por los alcances que tienen los beneficios que aquí se dan, ¿no? No sé, Juan Cruz, si quieres agregar algo. Ahí una cosa que hablábamos ayer cuando preparábamos la charla con Oscar, respecto a lo que bien marcaba él, sobre que los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para el cumplimiento de la Constitución y las leyes federales. Esto no implica que no puedan tomar medidas de regulación propias de sus jurisdicciones, pero claramente, por ejemplo, las ambientales, que son medidas que muchas veces en varios de los proyectos que están dando vueltas en este momento son relevantes, pero que esas medidas no pueden estar dirigidas a entorpecer el proyecto. Sí pueden haber medidas ambientales razonables, que a lo que apuntan objetivamente y realmente sea la protección del medio ambiente de una manera razonable, pero no pueden tomar medidas que en definitiva lo que hagan es intentar hacer lo que no pueden hacer bajo el manto de que están tomando una medida propia de un gobierno local, con lo cual también incluso en el ejercicio de sus propias competencias, los gobiernos locales o las provincias van a tener que tener mucho cuidado cuando ejercen esa competencia, porque como bien marcaba Oscar, el régimen es federal y lo tienen que respetar, hayan adherido o no. Aclaramos que muchas provincias ya han adherido o están en trámite de adhesión. Por ejemplo, la provincia de Río Negro adhirió muy rápidamente, producto de lo que todos conocen en los diarios, por el proyecto de LNG y proyectos de hidrógeno que esa provincia tiene. Pero es muy importante tener en cuenta también que en el ejercicio de sus propias competencias vamos a poder observar si esa norma es compatible con el régimen, más allá de que se esté ejerciendo competencias propias. Muy bien, pero les hago una pregunta vinculada a las dos exposiciones, y la siguiente. Juan Cruz, vos comentabas que equivocadamente en la reglamentación se excluye la actividad del upstream, ciertamente onshore, tanto convencional como no convencional. Ahora, la pregunta que algunos están haciendo es si eso es legítimo, si por reglamentación se puede excluir una actividad que está claramente dentro de un sector contemplado en la ley. Esa es la pregunta. Si esto no es inconstitucional, excluir por reglamento algo que prevé la ley. No sé si querés contestar vos, Oscar, o... No, dale, Juan Cruz, sí. A ver, yo creo que hay argumentos para ambos lados. Me parece que en la reglamentación el Estado el Poder Ejecutivo puede establecer de una primera medida en qué va a aprobar, en qué va a aplicar este régimen y en qué no, si es de manera razonable. Yo cuando digo que para mí fue un error, es porque miro otras regiones, por ejemplo, el desarrollo de Camisea en Perú, que ha sido un éxito en Perú, hizo que Perú se autoabastezca de gas muy rápidamente, fue producto de los contratos ley, que si bien tienen basamento constitucional en el Perú, tienen todas estas garantías que este régimen de incentivo de grandes inversiones tiene, con lo cual creo que hubiese sido una forma incluso de acelerar el desarrollo de una industria que ya tiene una potencialidad, es cierto, como decía Oscar, son proyectos que muy posiblemente se hagan con o sin RIGI, pero no todo es lo mismo, ¿no? No es lo mismo Vaca Muerta que Palermo Aike en Santa Cruz. Vaca Muerta es un área madura que ya todos saben que tiene potencial de desarrollo. Palermo Aike se están haciendo
pozos exploratorios en este momento que no se tiene la misma certidumbre que ya se tiene sobre Vaca Muerta, con lo cual podrían haberse hecho incluso reglamentaciones intermedias. Respecto a la pregunta, Ezequiel, para no escaparle, yo creo que el Poder Ejecutivo tiene facultades como para reglamentar y decidir en qué aplica, en qué ejecuta estos beneficios, porque en definitiva son beneficios, como decía Oscar, son beneficios que alteran de alguna manera la igualdad ante las cargas públicas de manera constitucional, claramente, ¿no? Y razonablemente no lo podría hacer. Bien, pasamos entonces a la siguiente, la tercera pregunta, a ambos, que tiene que ver con un tema muy debatido en el derecho administrativo, pero que tiene ciertos precedentes jurisprudenciales. ¿Cuál es para ustedes la naturaleza jurídica de la relación promocional que se entabla entre el BPU o el sujeto beneficiario del RIGI y el Estado Nacional? Bueno, mira, como bien lo anticipás, Ezequiel, todos sabemos que hay una larga discusión en el derecho administrativo acerca de cuál es la causa de las relaciones de fomento, ¿no? Hay trabajos señeros que han trabajado sobre esta cuestión, desde tu padre, Ignacio Larriba, Estela Sacristán, y que la jurisprudencia, aplicando regímenes particulares, ha ido y venido, ¿no? con esta jurisprudencia. Nosotros sabemos que básicamente hay como dos grandes posiciones, ¿no? Una que es con base en metalmecánica, que se tratan cuando existe un acto bilateral en su formación y sus efectos, es decir, cuando es necesario solicitar el beneficio y es necesario la voluntad de la administración en su otorgamiento, allí se configura este acto bilateral en su formación y sus efectos, que es asimilable a un acto de naturaleza contractual, que esto en su momento había sido sostenido por Marienhof y que la Corte recoge en metalmecánica. Pero esta discusión, sobre todo metalmecánica, ustedes recordarán, y cuando se ha ido planteando mayormente en la jurisprudencia posterior, estaba vinculada con el régimen de prescripción de las acciones, que en ese momento era una cosa, la prescripción extracontractual, que la prescripción en las relaciones contractuales, ¿no? Íbamos de 2 a los 10 años. Como sabemos hoy, esa cuestión ya ha sido superada porque está uniformada en esta materia, esa cuestión, con lo cual la materia sobre la que estos fallos se debatían es como que ha quedado obsoleta, ¿no? Esa jurisprudencia de metalmecánica se reitera en el año 78 en el caso Ford Motor. Después, esa postura también se lo puede ver en otro caso del año 2000, que es el caso Urundel del Valle. Pero Urundel del Valle se trataba de un proyecto promocional que había sido adjudicado y después reestructurado en la época del gobierno militar, pero que había sido adjudicado bajo el régimen de promoción industrial que se sancionó a fines de 1973, que contemplaba específicamente el contrato de promoción, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, es una de las posturas. La otra postura es que también surge del análisis de la jurisprudencia y sobre todo de los marcos regulatorios aplicables en cada caso. Por ejemplo, el caso Compañía Azucarera Concepción del año 99, ¿no? Y los beneficios hay que ver si surgen directamente de la ley misma, ¿no? Más allá que el beneficiario tenga que solicitarlo y la administración aprobarlo, ¿no? Es decir, en esos casos no hay contrato, sino se ha entendido una actividad unilateral del Estado, ¿no? Y hay muchos casos donde, aparte de Compañía Azucarera Concepción, donde los tribunales rechazaban, ¿no? esta digamos, naturaleza contractual. A ver, a mí, más allá de que la discusión si tiene o no naturaleza contractual puede tener algunas consecuencias de relevancia en el orden internacional, que en todo caso ahora Juan Cruz va a explicar, y alguna otra en el orden nacional que vamos a tratar de ver más adelante, en lo que hace a la adquisición de derechos, y eso lo dice la misma Corte en un considerando de metalmecánica, ¿no? En nuestro sistema constitucional
lo importante son los derechos adquiridos, ¿no? Y los derechos adquiridos pueden nacer tanto de un contrato como de un acto administrativo o de una ley. Lo importante es que se materialice ese derecho cumpliéndose todos los requisitos que la norma aplicable dispone para que este quede adquirido. Una vez que se realiza eso, sin necesidad de que haya ningún acto declarativo, ese derecho está incorporado al patrimonio, ¿no? Y acá es claro, ¿no? Si uno lo ve en el artículo 177, el acto administrativo aprobatorio es constitutivo de derecho. Punto. Para mí la discusión se acaba ahí, ¿no? Lo relevante de esto, salvo esa cuestión que después vamos a ver y que Juan Cruz va a puntualizar, es esto, ¿no? Es decir, tenemos un derecho adquirido, discutamos cuál es la causa, pero lo cierto es que cualquiera sea ella, lo cierto es que la norma claramente dice que el acto aprobatorio del proyecto es constitutivo de derechos y a partir de allí esos derechos se adquieren. No cabe aquí la vieja esa diferencia que en algún momento la Corte y que Marenhoff con buen criterio criticó, ¿no? La diferencia entre derecho adquirido y derecho ejercido. Esas son discusiones semánticas. Lo verdadero, vayamos a la jurisprudencia y a lo que dice aquí el 177. Esto respecto de afirmar que el acto de aprobación tiene naturaleza contractual, a ver, hay que tener también cuidado porque hay un fallo del año 1998, que es el caso Unola, donde la Corte dijo que por vía de un contrato no se podía limitar la facultad tributaria del Congreso, ¿no? Un caso con el Banar, y tiene un sistema de promoción, ¿no? Ninguno de todos estos casos, el régimen es tan claro, digamos, como lo es el régimen del régimen, no, pero son todos fallos que están dando vuelta por ahí y como ustedes saben, los abogados pueden agarrar uno u otro según les convenga. Hay que tener presente también este fallo, ¿no? Así que bueno, esto es por lo menos lo que yo quería señalar. Te dejo a vos. Sí. No, yo solamente agregar, como bueno, lo mencioné cuando hacíamos el panorama de lo que es el régimen. Hay una afirmación en la ley que es muy relevante y tiene relación con esto, que es el hecho de que cualquier inversión, en el caso de los tratados bilaterales de inversión, cualquier inversión hecha bajo el RII va a ser considerada una inversión protegida bajo dichos tratados. Y eso es porque en algún momento una de las defensas del Estado argentino era decir que no había un compromiso de inversión, y esto fue producto de la jurisprudencia arbitral internacional, donde en los casos de inversión primero estuvieron los casos argentinos, pero después empezó a desarrollarse una doctrina de, bueno, hay que ver si hay un compromiso, ¿no? No es lo mismo alguien que viene y hace una inversión en un país bajo el amparo de un marco regulatorio general que le aplica a todos, donde establece el marco regulatorio ciertas garantías, pero es un marco regulatorio que le aplica a todos, similar al razonamiento de uno de los fallos que Oscar recién mencionaba de la Corte. Distinto es, la jurisprudencia internacional dice, distinto es en aquellos casos donde el Estado realmente tomó un compromiso. ¿Y cómo se puede advertir ese compromiso, ese vínculo? Y lo ideal sería un contrato. Entonces dice, cuando hay una relación contractual de inversión, claramente es una inversión protegida bajo los términos de los tratados bilaterales de inversión. Ahora, cuando no lo hay, no va a estar protegida. Lo positivo del régimen que planteó el legislador es que justamente adoptó una de las situaciones donde esta jurisprudencia reconoce un compromiso de alguna manera cuasi contractual de inversión por parte del Estado al establecer la necesidad de que uno tenga que presentar el proyecto y de que el Estado tenga que aprobarlo expresamente, emitiendo un certificado de inclusión, estableciendo todos los beneficios claramente en la ley y los efectos de ese certificado respecto del uso y goce de los beneficios. Con lo cual, si bien, como marcaba Oscar, la discusión puede haber quedado un poco de lado producto de ciertos cambios normativos de prescripción en materia administrativa y demás, en materia de inversión esto es muy relevante porque incluso la ley se acomoda de alguna manera a la jurisprudencia actualmente relevante en materia internacional a los fines de protecciones de grandes inversiones en países como Argentina.
Así que eso también me parece que es algo bastante positivo de la ley, al dar claridad al inversor, ya sea al inversor internacional o incluso al local que no tenga un tratado bilateral de inversión, pero que va a poder resolver sus disputas en arbitraje, es que las inversiones realizadas bajo este régimen hay un compromiso de protección por parte del Estado Nacional y consecuentemente una responsabilidad que puede llegar a ser muy grande para el país, producto del tipo de proyecto del que estamos hablando. De vuelta, estamos hablando de inversiones que como mínimo tienen que ser de 200 millones de dólares, pero que en muchos casos pueden llegar a los miles y miles de millones de dólares. Sí, y solamente, Ezequiel, si me permitís, agrego una cosita, ¿no? Donde creo que sí, que es indudable que hay una relación contractual, es en el caso en que el BPU sea, digamos, el concesionario, ¿no? Vieron que los concesionarios pueden adherirse al régimen y allí esos beneficios se cristalizan en el contrato de concesión. ¿Por qué? Porque una vez, según la norma, una vez que es aprobada la adhesión al RIGI, la ley ordena a renegociar el contrato de concesión, lo que supone, en última instancia, y esto es lo que debiera realizar cualquier inversor prudente, es contractualizar, que queden igualmente contractualizados esos beneficios en el contrato de concesión renegociado. Ahí me parece que es claro que hay una relación directa de naturaleza contractual, ¿no? en esta materia. Muy bien, vamos avanzando, que son varias las preguntas. El artículo 177 de la ley dice que el acto que apruebe o rechace la petición de adhesión al RIGI no será discrecional, algo que nos puso muy contentos. Pero, ¿es ello tan así? ¿Qué implicancias prácticas tiene considerar o no discrecional el acto de aprobación? Bueno, ahí comienzo y después le doy la palabra también a Juan Cruz. Bueno, dado el ámbito en que nos reunimos, solamente recordar que es verdad, como dice Ezequiel, el artículo 77 dice que el acto que apruebe o rechace no es discrecional, pero no dice que sea arreglado. No dice que es, de hecho, ¿no? Nos dice que no es, pero no dice que es. Y en la clásica dicotomía, ustedes recuerdan, entre acto reglado y acto discrecional, una de las grandes discusiones eternas en esta materia es dónde reside la discrecionalidad. Si la discrecionalidad reside dentro de la estructura de la norma jurídica, en la consecuencia jurídica, ahí claramente no hay discrecionalidad porque la administración no tiene la facultad de aprobar o no aprobar. No es un indiferente jurídico aprobar o no aprobar un proyecto si el proyecto reúne los requisitos que se exigen. Ahora, si la discrecionalidad radica o puede radicar en el supuesto de hecho, donde hay gran parte de jurisprudencia, de doctrina sobre todo, y si uno analiza también jurisprudencia de la Cámara Federal, va a ver que también adoptan este criterio. Bueno, ahí me parece que la cosa es distinta, ¿no? Aquí y acá es donde yo creo que hay donde está el problema. ¿Sí? Veamos que no hay una mera comprobación de los requisitos exigidos, como sea el caso de una jubilación, ¿no? Donde si tengo 65 años, 30 años de aporte, ANSES no puede negarme la jubilación. Este análisis viene precedido de una evaluación que la administración tiene que hacer de la información y documentación suministrada por el BPU, ¿no? Y además, si uno analiza los distintos supuestos en que la autoridad puede rechazar la solicitud de adhesión, va a ver que está plagado de conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Por ejemplo, excesivo o injustificado plazo para cumplir el plan de inversión, falta de información adecuada o esencial en el plan de inversiones, clara y evidente imposibilidad de dar cumplimiento al plan de inversiones, etc. Todos estos conceptos indeterminados no necesariamente transforman la actividad de la administración en una actividad arreglada. La limitan, pero cuando menos hay un margen de apreciación libre de la autoridad que en la práctica, por lo menos, es bastante parecida a la discrecionalidad. Por eso, a mí me parece criticable, y acá voy a hacer una crítica al régimen, que el régimen haya prohibido recurrir en sede administrativa el rechazo de la solicitud de adhesión. Le dice, bueno, vas a poder presentarlo otra vez. Porque la verdad,
¿por qué? ¿No? Es decir, ¿por qué voy a estar obligado a modificar mi proyecto si yo juzgo que se ha hecho un ejercicio arbitrario tal vez de esa discrecionalidad, y hay un error de esa discrecionalidad? ¿Por qué no voy a poder cuestionarlo y me van a obligar a tener que rendirme a los pies del funcionario? ¿No? Eso me parece que es una crítica y que tiene importancia aquí, porque nadie pretende, si tiene estos elementos amplios, márgenes de apreciación, nadie va a ir con un juicio, con una demanda ante un tribunal o ante un arbitraje. Esto no va a caminar, ¿no? Entonces, y no va a servir a los efectos que pretende el inversor, que es hacer el proyecto, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un déficit en la regulación, ¿no? Pero bueno, por eso yo, digamos, creo que eso, que el acto que apruebe o rechace la petición al RIGI no será discrecional en mano non troppo, ¿no? Sí, y un comentario final. Tengamos en cuenta que una de las cosas que hay que presentar para el proyecto es un análisis técnico de que el proyecto no distorsiona el mercado relevante en el cual ese proyecto va a desarrollarse. Y en ese análisis, la reglamentación establece que una de las cuestiones para ese análisis es un dictamen del Banco Central respecto a el uso y disponibilidad de divisas de ese proyecto, con lo cual hay un sinnúmero, además de esos términos indeterminados, hay un sinnúmero de factores que la administración debe ponderar, incluso a los fines de definir si se concreta el objeto de promoción que la ley tiene en ese proyecto en particular. Con lo cual, claramente es, como todos los actos, más o menos reglado. Este creo que es más reglado, pero hay algunas puertas donde la administración debe ponderar y tiene margen como para aceptar o rechazar un proyecto en función de las circunstancias particulares. Nunca, obviamente, esa decisión puede ser irrazonable, ¿no? Tiene que estar fundada y ser razonable. Totalmente de acuerdo. Ese tema del análisis, la distorsión del mercado local, que la reglamentación le agrega lo cambiario, va a generar ciertos márgenes de discrecionalidad. Pero hay un punto que tocó Oscar, que es el excesivo e injustificado plazo para cumplir con la inversión. Y no hay ningún parámetro, no hay ningún parámetro. Entonces, eso es un concepto jurídico absolutamente indeterminado y imposible de apreciar y valorar. Se verá en cada caso concreto. Totalmente. Bueno, vamos al plazo de 45 días. Veremos si se cumple en algún proyecto. El artículo 177 de la ley dispone que la autoridad de aplicación, que ya sabemos cómo está compuesta, contará con un plazo máximo de 45 días para pronunciarse sobre la petición de adhesión al RIGI, plazo que se interrumpe por el requerimiento de información adicional. Además, dice que el referido plazo de 45 días es esencial. Ahora viene la pregunta. Dado que la ley nada dice sobre el particular, ¿qué pasa si se vence el plazo y no me dio resolución expresa de la autoridad de aplicación? ¿Cabe aquí recurrir al régimen del silencio positivo introducido en la reforma a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos? Bueno, en este caso yo creo que claramente no aplica el régimen de silencio positivo. El régimen de silencio positivo claramente establece que va a tener que estar reglamentado, que de hecho en las reglamentaciones que salieron a la ley de procedimientos se estableció una orden a los distintos organismos a que informen qué regímenes iban a estar sujetos a este régimen de silencio positivo. Pero además hay una naturaleza en esta decisión que hablamos un poco recién, de ponderación por parte de la administración, que hacen que sea imposible someterlo a un régimen, a una decisión positiva, por la decisión que involucra y por la ponderación que la administración debe hacer del cumplimiento de ciertos factores a los fines de ingresar al régimen. Con lo cual, a mi criterio, el régimen positivo acá no va a funcionar. Por otro lado, no creo que sea uno de los procedimientos que se informen al Poder Ejecutivo como sujetos al régimen de silencio positivo. Claramente va a estar regido por el nuevo régimen de silencio, por el régimen de silencio negativo, pero con su actual reglamentación de la ley de procedimientos. Ante el rechazo, ante el silencio, uno podrá considerar rechazado el proyecto, pero no bajo ninguna circunstancia como aprobado, a mi criterio, ¿no? La norma no lo dice en ningún momento,
El plazo, como vos decís, Ezequiel, de 45 días, hay que ver si se cumple, porque es muy voluntarista, me parece, por los distintos organismos que van a participar y las evaluaciones, sobre todo la evaluación que hablábamos antes, la evaluación de que no se esté distorsionando el mercado relevante, análisis que requiere un informe previo del Banco Central, todos nosotros que ejercemos la profesión o que trabajamos en la administración pública sabemos que los tiempos de la administración son muy difíciles de concretar en 45 días para tal nivel de análisis que requieren, pero bueno, lo vamos a tener que ver cómo va fluyendo en la práctica, ¿no? Pero bueno, como comentario, a mi criterio, el silencio positivo acá no aplica y vamos a tener que regirnos por el silencio negativo general que rige la nueva ley de procedimientos administrativos. Muy Sí, bien. yo coincido plenamente con Juan Cruz, eso es así, lo único que agrego es que el silencio positivo en la reforma de la ley de procedimiento y en la reglamentación de ella está limitada a las autorizaciones regladas, y autorización lo que supone un acto administrativo que levanta el ejercicio de una prohibición general a un derecho preexistente. Y acá es claro que no hay autorización sino aprobación, y el derecho surge del acto, eso es lo que dice la ley. No es un derecho preexistente. Yo no tengo un derecho a tener un RIGE hasta tanto el acto administrativo me lo otorgue. Es constitutivo el derecho. Y eso me parece que también es vital para descartar que acá pueda haber silencio positivo. Aclaro algo, siguiendo con esta interpretación y con esta línea, esto fue incluido en un artículo medio perdido de la reglamentación que dice que la falta de pronunciamiento no puede ser tomado en un sentido de aprobación, siguiendo con las explicaciones que están dando ustedes, y que obviamente ese silencio positivo que tanto ruido ha traído está previsto para un supuesto muy específico, que es el derecho preexistente frente al requerimiento de autorizaciones. Pero bueno, y además que va a tener que estar expresamente contemplado en la ley. Vamos ahora al tema quizás más interesante, que es la estabilidad, ¿no? Bueno, todo es interesante, pero la estabilidad es muy importante para los inversores. ¿Cuán estables son los beneficios y derechos, especialmente la estabilidad regulatoria, cambiaria, tributaria y aduanera, conferidos por la ley a los proyectos adheridos al RIGI? Bueno, Teniendo en cuenta que vivimos en Argentina, Oscar. exactamente. Bueno, digamos, nuestra historia nos condena, ¿no? Es un problema de reputación en esta materia. Pero más allá de eso, vuelvo a lo que ya señalamos digamos, con Juan Cruz y vos, Ezequiel, desde el comienzo, ¿no? Es decir, son proyectos que suponen inversiones muy grandes, de larga maduración y hundidas. Una vez que se hacen, es muy difícil, cuando no imposible, sacar esa inversión y llevarme, no me voy a llevar yo un gasoducto bajo el brazo porque no vale como tal, vale porque está afectado al proyecto. Entonces, esta clase de proyectos son muy sensibles a los cambios en las reglas de juego, ¿no? Una vez que uno le promete la patria celestial para que ponga la plata, y una vez que puso la plata, empezamos a sacarle una hoja por día, ¿no? al proyecto, al contrato, a la ley. Eso es un cambio en la regla de juego que favorece el oportunismo gubernamental. Por eso acá lo que hay es el problema del riesgo regulatorio, ¿no? Que es un riesgo que es muy difícil que pueda ser asegurado o mitigado por el inversor. ¿Sí? Salvo los seguros contra el riesgo político, que son muy limitados y muy caros, y por lo tanto excepcionales, no hay un seguro contra el cambio de las normas de las reglas de juego, que por otra parte los estados son soberanos, y es lícito que ellos cambien el riesgo. Pero eso genera, es susceptible de generar y afectar inversiones que han sido realizadas, frustrando las esperanzas, las legítimas derechos, ya ni siquiera expectativas, legítimos derechos para obtener los beneficios de esa inversión. Como bien lo señalaba Juan Cruz, ¿no? Esto no es algo que no se conozca en el orden nacional. Inclusive ya tenemos algunos sistemas legales con algunas garantías de estabilidad, por ejemplo, en materia tributaria,
como es el caso del régimen minero, como es el caso de la economía del conocimiento, como es el caso del fomento forestal, que tiene un modelo de cierta estabilidad en materia tributaria, por ejemplo, y en el orden internacional, por ejemplo, con las cláusulas de estabilización que tienen algunos tratados bilaterales de inversión, y en el caso de Perú, como bien señalaba Juan Cruz, el caso de los contratos de estabilidad regulatoria o los contratos ley, que tienen ahí en ese caso, en Perú, tienen respaldo en una norma expresa de la Constitución de 1993. Por eso la cuestión es ante lo que siempre ocurre con el riesgo regulatorio, es decir, ¿quién es el que debe asumir ese riesgo? Y el riesgo lo tiene que asumir aquella persona que está o aquel sujeto que está en mejores condiciones de evitarlo. Entonces, la pregunta ¿es el inversor o el Estado? Cuando digo el Estado, en última instancia, el Estado es el que puede generar este riesgo. Entonces, es lógico que este riesgo sea asumido por el Estado y esta forma de establecer estas garantías se orientan, ¿no es cierto?, a mitigar precisamente ese riesgo, ¿no? Y el presupuesto está dado, a mi juicio, en el artículo 166, inciso F, ¿no? Es decir, lo que se busca con esto es que se concreten inversiones mediante un adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión, ¿no? Sin las cuales esos proyectos no podrían desarrollarse, ¿no? Es decir, es la idea de que en realidad no estamos dando un privilegio como podría ser una garantía de rentabilidad o el otorgamiento de fondos del Estado, como ha ocurrido con otros sistemas, sino lo que se dice es: vamos a transformar el país macroeconómico, vamos a llegar en algún momento a un mundo ideal donde no va a haber cepo, no va a haber control de capitales, las normas tributarias van a ser estables. Es decir, en última instancia, la idea del Estado de Derecho que existe en los países más o menos razonables de este planeta. Y lo que vamos a hacer con esto es anticipar esas condiciones para estos sectores, las inversiones en estos sectores, con la esperanza de que esto en algún día se generalice a toda la sociedad. Con lo cual, el punto que hay es que se crea, ¿no es cierto?, esta isla regulatoria, ¿no? Pero es una isla regulatoria que se hace con ese horizonte de que algún día esto se generalice, ¿no? Bueno, aquí Juan Cruz yo agrego una cosa que me gustaría apuntar, ¿no? Que vos lo dijiste más temprano. Estamos hablando de derechos adquiridos, ¿no? O sea, este régimen no significa vedarle al Congreso modificar o sancionar nuevas normas. Lo que significa es que aquel que ingresó al régimen, el Congreso va a poder seguir ejerciendo todas sus facultades. No está vedando a futuro a legisladores de próximos periodos parlamentarios dictar las normas que quieran. Lo que le está diciendo es: todas esas normas no se van a aplicar al proyecto. Y eso es un derecho adquirido de ese proyecto. Entonces, en los términos de Cerro Vanguardia, es un derecho adquirido que es el principio de seguridad jurídica, que la Corte lo reconoció como un principio de naturaleza constitucional. Con lo cual, a lo que está apuntando la norma claramente no es a que el Congreso se autoimpuso un límite a la regulación o legislación futura. Lo que hizo fue imponer un límite a esa regulación futura que no puede impactar en el proyecto aprobado y sometido al régimen de incentivo de las grandes inversiones. Con lo cual es muy relevante esto. Tenemos que hablar siempre, acá vamos a estar hablando siempre de derechos adquiridos que desde Bourdieu en adelante nuestra Corte ha reconocido como derechos que pueden ser exigidos, vengan estos de actos administrativos, de leyes, de compromisos de fomento o incluso de contratos. Entonces, en este caso, creo que es muy relevante. Cuando hablamos de la estabilidad, estamos hablando de la estabilidad más fuerte que tiene nuestro régimen jurídico, que es el derecho, los derechos adquiridos bajo el régimen jurídico relevante. Y esa es la única limitación que esta norma impone. No impone otro tipo de limitación. Exacto. Coincido plenamente. Es un supuesto de neutralización de los efectos de la nueva legislación que el Congreso, como bien decís vos, puede llegar a dictar, ¿no? Y
Y si uno analiza un poco las redacciones, se nota que el proyecto de ley tuvo idas y vueltas, un poco lo que se ve es, y algo vos lo señalaste al comienzo, Juan Cruz, es tratar. Acá el gran problema con la estabilidad fueron dos fallos en materia minera, que fueron primero el caso Cerro Vanguardia, donde se hizo una defensa de un régimen de estabilidad normativa pura, digamos, la teoría de la foto, como señalaba Juan Cruz antes, y otro que es Minera del Altiplano, que dijo, no, es la carga tributaria total, por lo tanto, usted va a tener que hacer todo un procedimiento y demostrar que el nuevo impuesto lo que hace es alterar la carga tributaria total. El modelo del RIGI se aparta decididamente de eso y trata de que todo el sistema caiga en Cerro Vanguardia para evitar Minera Altiplano. Pues yo, como decís vos, es verdad, es decir, estas normas están hechas para neutralizar a su vez ciertas decisiones Prácticas. jurisprudenciales que se juzgan que han sido contrarias a la inversión. Muy bien. Les voy a hacer dos preguntas en una porque tienen vinculación. Tienen vinculación. La primera es, ¿qué implica la garantía del Estado Nacional de que el BPU no será objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho que se encuentra en el artículo 200? O sea, la garantía del Estado de que no será objeto de actos confiscatorios. Y la segunda, vinculada a esta, es qué significa la orden a la justicia de impedir cualquier acto o vía de hecho que pueda restringir, violar u obstaculizar proyectos adheridos al RIGI. Bueno, Acá, sí. ¿empezás vos, Oscar? Sí, solo dos Dale. apreciaciones porque el tiempo nos corre y te dejo a vos. Claramente, digamos, no serán objeto de actos confiscatorios, es una cosa absolutamente innecesaria pero bueno, pero por nuestra historia parece que lo obvio hay que plasmarlo legislativamente, ¿no? Ahora, ¿qué significan actos expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina? Es una incógnita, ¿no? A ver, nadie duda que si hay algo que caracteriza al Estado es la facultad de expropiar, es una facultad constitucional. Parece difícil que el Estado haya renunciado a la potestad expropiatoria, ¿no? Antemano, porque bueno, las necesidades públicas, la utilidad pública puede surgir y si es necesario, deberá hacerlo. Yo creo que conserva la facultad expropiatoria, pero claramente el Estado va a tener que indemnizar en su integridad los perjuicios que haya sufrido el BPU, ¿no? por esta cuestión, ¿no? Entonces, que incluye tanto daño emergente como lucro cesante, ¿no? Desde ese punto de vista me parece que parece difícil que alguien pueda entender, por más creatividad que querramos poner, y acá no me caso con nadie, digo lo que a mí me parece, parece difícil que se pueda invocar el día de mañana esto como que el Congreso de la Nación ha decidido no expropiar esta clase de proyectos. Tal vez sí se le exija a la declaración de utilidad pública un debate y una fundamentación más estricta que en cualquier otra expropiación, pero sabemos que la calificación de utilidad pública, por lo menos en el derecho interno, es bastante, la revisibilidad es bastante excepcional. Tal vez en un arbitraje internacional sí se exija mayor rigor al fundamento de esa expropiación, ¿no? El otro punto que me parece que está es el vinculado con la emergencia, ¿no? En los supuestos de emergencia, yo creo que la norma no veda que una ley de emergencia pueda establecer ciertas suspensiones temporales, nunca la eliminación total del ejercicio de estos derechos, ¿no? Eso me parece que tampoco está excluido de estas garantías. Lo que sí por ahí es más discutible
es entender, porque recordemos, ¿no? El derecho a estos derechos se obtienen con el acto administrativo de aprobación, y es un acto administrativo. Entonces, esto significa que podría la autoridad otorgante, el Ejecutivo, revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, indemnizando, por supuesto, con la amplitud que tiene hoy en la Ley de Procedimientos Administrativos, podría revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia ese acto. Bueno, me parece que eso, ahí hay un tema que hay que analizarlo bien. La norma no permite que el Estado modifique el RIGI no permite que el Estado modifique las condiciones de los proyectos, y si no puede modificar, si no puede hacerlo menos, no debería hacerlo más. Pero ustedes saben que a veces estos razonamientos en el campo del derecho administrativo no funcionan así tan directo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto que parecería ser que la intención del legislador es darle una estabilidad, inclusive contra esto, por algo, y tal vez eso sí caiga dentro de la idea esta de acto expropiatorio de derecho o asimilable a esto. Pero la verdad que creo que no está, no está, a mi juicio no está del todo claro, ¿no? Yo agrego lo relativo a la orden. La ley tiene una orden a la justicia de declarar nulo cualquier hecho que restrinja, impida o obstruya el desarrollo del proyecto. Es una consideración más de índole política constitucional, ¿no? Me parece un exceso que el legislador declare u ordene, más que declare a la justicia hacer tal o cual cosa, más allá de que es correcto, que el régimen es claro, que cualquier obstrucción o impedimento de desarrollo de un proyecto incluido en el RIGI no es válido, porque justamente todas las garantías están dadas para que ese proyecto pueda desarrollarse a pesar de las medidas que pueda tomar la administración o el Congreso para otras industrias o generales, pero no aplicables, como decía Oscar, no aplicables al proyecto. Claramente la orden a la justicia parece ser una invasión a la división de poderes. No obstante que el juez deba declararlo nulo o inconstitucional al acto o al hecho si ocurriese, ¿no? Pero me parece que ya en otras normas de las recientes reformas se incluyen términos parecidos. Creo que no es apropiado de técnica legislativa eso. Muy bien. Bueno, sí, hemos llegado. Ezequiel, solo un comentario. Este tema del alcance de las garantías y esto que acabamos de tratar así tan sucintamente merece ser estudiado todavía con mucho más profundidad y análisis, porque el RIGI, digamos, uno habla siempre del inversor pensando que es el empresario que lleva adelante el proyecto, pero ese señor va a poner solamente una partecita de su capital. Esto lo va a tener que financiar. Y la prueba ácida de si el RIGI sirve o no sirve es cuando el empresario vaya a un banco y le diga, este es mi RIGI y estas son mis garantías. Y el análisis que hagan los bancos o los financistas, que son los que van a poner la mayor parte del dinero para financiar toda esta clase de proyectos, son los principales interesados en ver si esto funciona o no. Esa es la prueba ácida, ¿no? Entonces me parece que este es un punto El bankability, ¿no? Exactamente. Esta es la clave. Acá donde hay un proyecto RIGI el día que el banco me dice yo en esto confío. Si por más BPU aprobado que yo tenga y un banco después me dice no, yo con esto no voy, tengo solamente un acto administrativo para ponerlo adentro de un cuadrito, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos llegado así a la última pregunta que está vinculada al arbitraje. Sabemos que el RIGI prevé, posibilita la facultad del inversor que se adhiere al RIGI de elegir entre 3 modelos de arbitraje: CIADI con sus 2 figuras, que es Banco Mundial, CCI con sede en París, o la Corte Internacional de la Haya, y el reglamento trajo el panel RIGI, conformado por 3 especialistas: contador, abogado e ingeniero, que en realidad el panel es más parecido a lo que es un dispute board que sigue la vida del proyecto y no se conforma al solo efecto de dirimir un conflicto.
Pero bueno, vinculado a este tema, que es muy importante, porque es realmente la máxima garantía que tiene este régimen, que es el arbitraje internacional, para generar esta estabilidad. La pregunta es la siguiente. Respecto a la arbitrabilidad de las disputas fuera de la Argentina, ¿es posible cuando el BPU es argentino y la disputa es contra la Argentina? Bueno, esto está apuntado, lo hablábamos ayer con Oscar también, está apuntado específicamente porque nosotros, según nuestro Código Civil, cualquier arbitraje internacional requiere un factor internacional para que pueda ser arbitrable fuera de la Argentina, con lo cual alguna de las partes debiera ser extranjera, el cumplimiento de las obligaciones o alguna de las obligaciones debiera cumplirse en el extranjero. Podría ser el caso de una garantía que dé una corporación extranjera matriz en el contrato, etcétera, ¿no? Pero algún factor de internacionalización del contrato debiera haber. El RIGI, creo que acertadamente, implícitamente modifica esta norma a los efectos del RIGI porque permite que un BPU, que va a ser necesariamente una sociedad o un vehículo local, en el marco de un régimen de fomento local, en cumplimiento de todas sus obligaciones en el ámbito local, poder determinar sedes arbitrales en el extranjero a través de los árbitros, pero que la sede del tribunal sea en el extranjero, lo que claramente, desgraciadamente, por nuestra práctica, por nuestra historia y nuestra práctica, y lo que ha ocurrido en el pasado en Argentina, es necesario, porque este tipo de inversiones de enormes dimensiones, poco probable puedan tener éxito en la justicia argentina, con lo cual el hecho de que haya un arbitraje y el hecho de que ese arbitraje se pueda hacer en el extranjero es una garantía mayor que se le da al inversor, y como decía Oscar, este régimen, más que al inversor, está mirando a los financistas, porque no va a haber inversor si no hay financiamiento. Y Argentina hoy tiene una carencia de financiamiento para este tipo de proyectos, y justamente, como decía al principio, esta ley intenta eliminar de cuajo todos esos riesgos, intenta disminuir el riesgo argentino, traer al presente, como decía Oscar, todos los beneficios de un acomodamiento macroeconómico que va a ocurrir en el futuro. Lo trata de traer al día de hoy. Y una forma de hacerlo no solamente es con todas las garantías, sino también estableciendo un régimen de resolución de disputas independiente a través de tribunales arbitrales, a los cuales tanto los bancos como los inversores están acostumbrados, y que ese tribunal tenga sede en el extranjero le da mayor independencia y mayor posibilidad de que puedan desarrollar esos árbitros la actividad sin presiones típicas de un gobierno que puede llegar a estar discutiendo una inversión de 8.000 millones de dólares, como algunos de los proyectos que hoy están en danza. Sí, y sobre todo, ahí agrego, completando lo que bien señala Juan Cruz, ¿no? ¿Alguien cree que estos proyectos de por lo menos 200 millones de dólares o 1.000, como son a los proyectos de largo plazo, puede financiarse en Argentina? Necesariamente hay que buscar financiamiento internacional, y ahí ya hay un elemento de extranjería que claramente, a mi juicio, justifica, ¿no? Como decía bien Juan Cruz, ir a un arbitraje internacional. Muy bien, bueno, en primer lugar, agradecer, Oscar, Juan Cruz, las magníficas intervenciones. Agradecer también a todos los presentes que se han mantenido conectados durante toda la hora y media, casi, ¿sí? Hora y media de exposición. Creemos haber abordado los aspectos principales del RIGI. Y bueno, los invitamos, por supuesto, a que sigan asistiendo a estos módulos. El próximo va a ser muy interesante porque va a estar vinculado a temas energéticos y de hidrocarburos, donde expondrán el doctor Héctor Pozo Gaulan y el doctor Ignacio de la Riva. Así que nuevamente, Oscar, Juan Cruz, muchas gracias a todos. Esperemos que este fin de semana le vaya muy bien a Colapinto en la Fórmula 1 y no se equivoque de boxes. Le vaya muy bien a los Pumas contra los Springboks y, por supuesto, al querido
Club Atlético Boca Juniors. Con esto los dejo a todos, los dejamos y muchas gracias por asistir a este nuevo módulo del programa de análisis Ley Bases desde el Derecho Administrativo que organizamos desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta luego a Muchas todos. gracias. Oscar, Hasta luego, Juan muchas Cruz, gracias a todos. muchas gracias. Gracias por todo. Un placer.